autogobierno, pero que no se basa en que reflexiones y te regules y entonces consideres al otro. No, se basa por temor al castigo, ¿no? O sea, porque no es tanto que, o sea, si uno sigue la ley, pues sí, entre más doctorados se justifica más, ¿no? Así, no, la ley es genial porque imagínate si no estaríamos todos contra todos, y presentan estos casos radicales, ¿no? Así dándonos balazos, todos nos robaría. Pues no que las regulaciones de la naturaleza, entonces ¿para qué necesitamos la ley si nos regulamos biológicamente, ¿no? Entonces, el problema, eso, y aquí muy freudiano, Foucault, entre más letrado, más reprimido, más defensor de la ley, ¿no? Eso es como muy de Freud, ¿no? O sea, claro, porque te vas metiendo más a la civilización y la vas defendiendo más, porque claro, pues si yo ya soy mi doctorado, esa civilización es la que me doctoró. Entonces, pues, si me salgo de esa, pues ya no soy doctor, entonces luego yo ya no soy nada, ¿no? Entonces, entonces voy, mientras más me meto, más culto me voy haciendo, justamente voy defendiendo más esos valores, ¿no? Que reprimen. Esos en términos de los ilustrados, pero lo cierto es que la plebe o el proletariado siguen la ley por temor al castigo. O sea, no es porque la defiendan así con un discurso, no, es que eso nos costó muchísimos años y nuestras instituciones y como toda esta parte, no, o sea, eso es no, pues porque si no te viene policía y pues, te va, ¿no? Y es que eso está mal, o como ya respuestas muy concretas, pero que justo en la gente que no está tan dentro de la civilización, como que se devela más claro que es una pedagogía del temor, pues. O sea, ahí lo que está de fondo es que le tienen miedo a las autoridades. Entonces, esta pedagogía maquiavélica te enseña a que te gobiernes bien, como teniéndole miedo a todo, y como que tienes que, digamos, encargarte de ti porque ya eres súper maduro y civilizado, ¿no? Entonces es como, qué bueno que te gobiernen tú. Y lo que no te dicen es que estás gobernándote o cuidándote como siguiendo una linealidad o una metafísica del desarrollo, ¿no? Y a fin de cuentas todas estas prácticas que se pensarían actuales tendrían un cierto origen ahí, donde estamos hablando de ese estado que difiere del imperio, el estado que surge a partir de 1600, 1537. Es muy curioso cómo coincide la publicación del discurso del método con toda esta sofisticación y diferencia. Ya no es el imperio el que domina, ahora hay una estratificación distinta que tiene que ver con un cierto mapa cartesiano, ¿no? Ficcionando un poquito. El Estado no es el imperio, el Estado son los estados, el Estado son diversos estratos dentro del mismo territorio. Como lo decía hace un momento, el Estado existe por sí mismo, es una realidad específica y discontinua. Existe por sí mismo, no es necesario el imperio para que el Estado exista, es más, no es necesario el soberano para que el Estado exista. El Estado aquí parte de un fundamento mercantilista y podemos hablar de 4 características que apuntalan la noción de Estado. El Estado debe de enriquecerse por acumulación monetaria, ahí el asunto de la moneda empieza a cobrar relevancia. Ya no es la cantidad de oro o la cantidad de granos, acá es la acumulación monetaria que va a permitir una circulación de la misma moneda dentro del mismo territorio o al exterior. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. También este estado debe de fortalecerse por el crecimiento de la población. Entre más población, esta acumulación monetaria va a empezar a adquirir más valor. ¿Por qué? Porque se va a empezar a encarecer la mano de obra y después a abaratar. En un principio había 10 personas y se les pagaba muy bien a las 10, pero después nacieron 200. Y entonces lo que se le daba a esas 10 se tiene que distribuir ahora entre 200. Y entonces lo que sigue sin moverse es la acumulación del Estado, y más bien empieza a tornarse una producción ya quizá industrial, en la medida en la que 200 personas van a trabajar lo que antes trabajaban 10, pero vean, 200 trabajando lo que trabajaban 10, es una acumulación inmensa, y el Estado va a seguir distribuyendo la misma cantidad de moneda para
Los 200 que para 20. Para los 10 que para los 200. No, y con este fenómeno, justamente va pasando que el trabajador va perdiendo fuerza de incidir políticamente en las decisiones del mercado. Porque pues si cuando somos 10, pues ahí claro, güey, si yo no estoy, soy el único ingeniero aquí, entonces pues también vamos a, bájame, ¿no? Suben pues, el salario, bájale acá, pon esto. Cuando ya vemos 200, se va perdiendo esa fuerza. O sea, el producir poblaciones tiene que ver con ir acrecentando una masa de cuerpos organizados por sí mismos, ¿no? Y que sean dóciles, que sean temerosos, sí, que no la hagan de todo, o sea, que sean pasivos, ¿no? Que cuides tu trabajo. Claro, que cuides tu familia, tu trabajo, tu porvenir, ¿no? Pues el porvenir es pues no hay nada que cuidar. O sea, si esta es la miseria que como que nos está trazada, pues no veo que hay que cuidar. Es en ese momento donde surge la noción de competencia. Claro. Porque precisamente el Estado debe estar y mantenerse en situación de competencia permanente con potencias extranjeras, pero ese estar perpetuamente en competencia con potencias extranjeras tiene que ver con un modelo interior de manejo y circulación monetaria, es decir, esa competencia entre 200 obreros que se están peleando 100 trabajos no es más que un reflejo de lo que se está llevando a cabo en la política exterior. Este fenómeno económico fue denominado mercantilismo, y uno lo puede pensar más en los términos que ya hemos estado hablando acá, y precisamente el mercantilismo tiene que ver con una veredicción del mercado. Hay un efecto de verdad, de multiplicidad de la verdad, que opera ligado al estatuto del mercado: distribución de capitales, circulación de la moneda, cuántos pobres va a haber en determinado lugar, cuántos millonarios va a haber en determinado lugar. Es decir, una vez más, la política del cálculo y la seguridad. El mercantilismo lo podríamos pensar como la organización de un aparato diplomático militar permanente, cuyo objetivo es mantener la pluralidad de los estados al margen de cualquier absorción imperial, y hacer esto de tal manera que entre ellos pueda alcanzarse cierto equilibrio, sin que en definitiva sean viables las unificaciones de tipo imperial a través, en este caso, de lo que en ese momento era Europa. Vean qué interesante el modelo, el punto de partida para este arte de gobernar es el mercantilismo, y este mercantilismo está muy ligado con el estado de policía. Este remanente del gobierno de la Edad Media de los señores feudales tiene una noción muy clara: el poder del estado de policía es ilimitado. Por eso los imperios florecen mediante un estado de policía, porque precisamente mediante sistemas diplomático-militares, más bien que nada de diplomático tenían, más bien sistemas militares de expansión territorial, es como el imperio va acrecentando esta función de Estado, esta función de enriquecimiento, esta función de acumulación, esta función de crecer, como el imperio, qué sé yo, el imperio inglés, ¿no? Que vienen hasta Argentina, quitan las islas. Es decir, hay un afán por lo ilimitado de la misma ley que ellos están proponiendo. Después vamos a pensar cómo se da un salto entre este estado de policía y lo que tiene que ver con la razón gubernamental, porque ahí ya empieza a aparecer una diferencia, y es donde vamos a empezar a pensar también el estatuto del neoliberalismo. Lo que plantea Foucault acá ligado al estado de policía, o el problema a estudiar, es su forma de gobernar, cómo se desarrolla, cuál es su historia, cómo conquista, cómo se encoge, cómo domina, cómo se expande, cómo va de uno a otro dominio, cómo inventa, cómo forma y desarrolla nuevas prácticas. Esto da la pauta para que la balanza europea esté ligada al mercantilismo y al estado de policía. Mercantilismo y estado de policía son esos dos polos de la balanza que permiten que Europa en esa época se establezca como el modelo a seguir en todo el mundo. Todo esto constituye el cuerpo concreto de ese nuevo arte de gobernar que se ajustaba al principio de razón de Estado, esto es, estado de policía. El Estado es un correlato de una determinada manera de gobernar. En este caso no es un monstruo frío como nos han dicho que es el Estado, ¿no?
No, el Estado no es un monstruo frío e insensible. Es tan sensible, es tan minucioso, que va a buscar cualquier movimiento, inclusive cualquier intromisión quirúrgica en la que él pueda tener un cierto, pues sí, dejo de dominio. Tu cuerpo está atado al Estado, no porque el Estado sea frío. Tu cuerpo está atado al Estado porque el Estado es tan sensible que se preocupa por tu cuerpo. Sustraerte tu síntoma. Es decir, le preocupa tu salud, pero no le preocupa tu salud por un beneficio humanitario. No, le preocupa tu salud porque es necesario mantener ese ente productivo trabajando, reproduciéndose. Hay un boom con este crecimiento demográfico en el que al Estado le empieza a dar igual si mueren 1000 obreros ingleses o 2000, ¿no? Hay otros 2000 que los van a sustituir. Primero se da un empuje para que la población crezca, pero después el mismo efecto patético de funcionamiento del Estado permite que los cuerpos ya no interesen al Estado. Si tú tienes cáncer, va a haber otro que no tiene cáncer. Es como el obrero en la mina, cuando se le acaban los pulmones a un minero, ya está el hijo del minero para sustituirlo. En eso consiste esta serie de cadena mercantil. No tiene nada de frío. Es calculador, es muy caliente el Estado. Muy sensible, como siempre. Es muy sensible, es sensible como... Escucha. Sí. Es más... Casi es un psicoanalista del Estado. Es más, te puede decir, hable. Me escucho. Yo es freudiano, el Estado ya es freudiano. No, ahorita vamos a hablar de esta modalidad de psicología o modelo económico que es el conductismo. Ahorita vamos a pensar, yo ni siquiera haría la crítica directa a Freud, Lacan, más bien pensaría en que antes de destruir ese sistema clínico, sistema epistémico, habría que pensar en esa psicología que es el conductismo, que no es más que un desplazamiento de este modelo económico a un dominio todavía más sutil de la conducta de los cuerpos. Ahorita vamos a ver cómo esa distribución de pellets en la caja de Skinner tiene que ver con la distribución de la moneda en un estado neoliberal. Sí, y estas prácticas conductistas son presentadas en términos de ciencia. O sea, ese es como el grave peligro, ¿no? Sí. De como esto, o sea, se enseña en las escuelas, ¿no? Se enseña y terminas con maestría claro, si entrenas un niño que moja la cama con un calzón que le tire choques, ¿no? Y entonces te aplauden, hay un auditorio. O sea, pero eso se puede hacer todavía más sofisticado. Y entonces le dices a la mamá, señora, cuando su hijo esté mojando la cama, dele bien fuerte a una campana, su hijo se va a levantar. Haga eso todas las noches y después usted ya no va a tener problemas en que su hijo se orine en la cama. Es decir, llevar esta experimentación tan sofisticada a algo del terreno de una práctica sensible, una práctica buena onda, una práctica que no produzca riesgos, una práctica que económicamente sea muy redituable. Es decir, se va purificando el modelo de distribución, inclusive de los electroshocks. Ya no vamos a gastar en electricidad, ahora va a ser suficiente con una campanita. Entonces, acá la crítica al Estado no tendría que ver con tomar al Estado como una especie ahí de guiñol. Metafísica. Un guiñol, un gendarme que viene a darle de golpazos a diferentes personajes de la historia, sino más bien dar cuenta de estas singularidades que tienen que ver con este efecto de lo ilimitado, que parte del estado de policía y que después, a la manera de esta psicología anglosajona, se hace muy sofisticado y ya no es necesario que se establezca el gobierno mediante un estado de policía, sino mediante una racionalidad o una razón gubernamental. Es decir, apelar a lo que el señor Kant decía, el límite. Hay un límite. No nos vamos a poner a conquistar todo el mundo. Vamos a conquistar muy poquito terreno, pero vamos a hacer que eso funcione a su máxima potencia.
Ahí vamos a ser tan sensibles que vamos a sensibilizar instrumentos de medición. Que si yo invento no sé, un instrumento para medir por qué caminas viendo los cuadritos del piso, ¿no? O por qué vas caminando viendo el cielo abierto, ¿por qué haces eso, no? O eres agorafóbico o eres claustrofóbico, y entonces se empieza ahí a construir instrumentos no solo psicológicos, sino económicos, que de una u otra manera van a dar la pauta para que tú te comportes de esta forma y no de otra, ¿no? El Estado no tiene nada de un payaso que no sabe nada. Si de algo podemos nosotros dar cuenta es que a partir del liberalismo y después de la Segunda Guerra Mundial, con el establecimiento del modelo neoliberalista, el Estado está preocupado por saber bien de cada movimiento de la población y de esos elementos que constituyen la población. El Estado no es ingenuo. Si tiene ahí todavía a un gobernante que aparenta ser ingenuo, pues solo se la pueden comer algunas personas, ¿no? Y le dan like a que Peña Nieto es muy pendejo, pero no es nada el pendejo. problema no es Peña Nieto. No, ese es solo una representación que tiene que ver con la soberanía de la Edad Media. Pero que piénsenlo, funciona para que la gente descargue en Peña Nieto. O sea, es como un meme. O sea, Peña Nieto no es más que un meme, ¿no? Es una distribución de pellets, claro, para que nosotros, como las palomas del laboratorio, piquemos la palanca. Quiero mi pellet. No, pues ya eres bien libre, le pusiste hashtag chinga tu madre Peña Nieto. Ya, ese es tu límite de la libertad. Y precisamente ese límite propuesto por la misma razón de Estado, y que no nada más tiene que ver con la función de una cierta red virtual social, sino más bien que eso da cuenta de la forma en la que la práctica ligada a la moneda se está dando. Esa es una distribución monetaria nada más. No es una novela de Televisa ni nada de eso. El estado de policía tiene una diferencia que se empieza a introducir como un nuevo arte de gobernar, y es un arte basado en la razón gubernamental. Este proyecto, que parte en este caso de cómo funcionaba el estado de policía en la Edad Media, es decir, situarse en una posición imperial que les diera, tanto en la historia como en la teofanía, es decir, como en la verdad de Dios, un papel decisivo. Este papel de lo ilimitado del estado de policía se ve violentado por esta nueva forma de gobierno, que sería, pues sí, algo que nos hablaría de un cierto límite. En los tratados de policía del siglo XVII y XVIII nos menciona Foucault: todos los que cotejan los distintos reglamentos y tratan de sistematizarlo coinciden en esto y lo dicen expresamente: el objeto de la policía es un objeto casi infinito. Si de algo se puede escribir en el siglo XVI y XVII, es del poder infinito que se pudo sustentar con toda esta soberanía que explota en la Edad Media. Entonces Foucault introduce ya dos modalidades de gobierno para confrontar a este estado de policía. El estado de policía se pretende independiente. El estado de policía se pretende independiente de cualquier noción. Es como el policía que llega y te patea sin orden de cateo, ¿no? Ese sería el estado independiente. Un poder independiente gobierna según el efecto de lo ilimitado. Pero acá empieza a surgir algo que tiene que ver con un poder, pues sí, neoliberal, kantiano, y que tiene que ver con un gobierno de acuerdo a un uso de la razón limitada. No podemos abarcarlo todo porque la razón es limitada, decía Kant. Entonces, ante ese poder público que representaba el estado de policía y que gobernaba para mantener un gobierno público al interior y al exterior, mediante el cual el comportamiento de los sujetos y el dominio sobre ellos era casi ilimitado, empieza a ponerse en cuestión. Esto viene dado a partir del siglo XVII, es decir, el establecimiento y la purificación de los imperativos cartesianos, todo el pasaje por los ilustrados, sobre todo Kant. El estado de policía tiene una característica en relación a su soberano, a su gobernante. El que gobierna tenía que reglamentar la vida de sus súbditos, su actividad económica, su producción, el precio al cual iban a vender las mercancías, el precio al cual iban a comprarla,
Algo así como el gobierno que se hace en los estados, como en Michoacán ahorita que están los caballeros templarios dando cuenta de cómo se tiene que vender el aguacate, cómo se tiene que comprar, es decir, un retorno del estado de policía medieval. Al contrario de esto, la limitación del objetivo internacional del gobierno según la razón del Estado, la limitación en las relaciones internacionales tiene por correlato una limitación al interior del ejercicio del estado de policía. Es decir, se empieza a vislumbrar que en un estado que se pretenda pues, exitoso, que se pretenda acumulador, se tienen que tener estas dos cuestiones bien claras. Al interior del estado, el gobierno tiene que fundamentarse en un estado de policía, un estado de control de las mercancías y de los cuerpos, pero al exterior se tiene que dar cuenta de los límites del gobierno, es decir, Alemania no tendrá que ir a conquistar a Francia, y entonces ahí es donde surge la noción de derecho internacional, donde se empieza a dar cuenta de que existe un límite que está reglado por una serie de leyes que permiten que precisamente esa política al interior no se repita al exterior, sino que más bien la política al interior sea, ejemplificándolo, algo así como una cantera de fútbol para que después venda al exterior de acuerdo a las leyes que el exterior le propone. Es bien interesante pensar esta situación porque es ahí donde surge el derecho. El derecho surge como una cierta regulación de las relaciones entre lo ilimitado del estado de policía y lo limitado del gobierno según la razón de estado, esto ya en el siglo XVIII. Esto ante lo que pasaba en la Edad Media, que había un ejercicio del estado de policía tanto al interior como al exterior, no había ninguna especie de regulación, que era una barbarie liberal. Cabe señalar que en el estado de policía uno puede encontrar características que permean las prácticas que inclusive actualmente se llevan a cabo en relación al gobierno de los cuerpos y de las poblaciones. Hay un sistema de justicia dirigido por un cierto semblante de monarca, redoblado por un aparato, por un sistema armado. La práctica judicial fue multiplicadora y yo creo que es multiplicadora del poder real. Esto pasaba en el medievo, pero nosotros podemos pensar México o Chile y precisamente es esta función de la práctica judicial y el sistema armado la que permite que el dominio del Estado se siga estableciendo de la manera brutal como se establece. En el siglo XVIII se desarrolla una nueva racionalidad gubernamental y el derecho será algo así como la punta de lanza, es lo que servirá de punto de apoyo a toda persona que quiera limitar de una manera u otra la extensión indefinida de una razón de Estado que cobra cuerpo en el estado de policía. Se empieza a encontrar ya un juego de opuestos entre lo ilimitado, lo limitado. Inclusive podríamos pensar ahí el surgimiento de estas categorías de lo público y de lo privado. Acá el derecho empieza a ser un atentado contra la soberanía del monarca, porque el derecho empieza a sustraer algo del campo del poder, pues sí, del soberano. Algo se vislumbra, hay una crisis del imperio y hay un establecimiento del Estado liberal. Sí, hay libertad de movimiento de la mercancía. El derecho define algo fundamental, el derecho define que hay leyes que preceden a la función de Estado y que el Estado solo puede funcionar en relación al conocimiento de estas leyes que lo preceden. El Estado, por eso, insisto, el Estado no es ningún títere, el Estado no es tonto. El Estado es sofisticado en tanto ha hecho todo un análisis de esas leyes que le preceden y ha hecho con ellas una especie de sofisticación para que precisamente al ser llevadas a la práctica tengan la efectividad que el Estado desea que tengan. El Estado en este sentido es una noción discontinua a las leyes. Las leyes se presentan, digamos que las leyes se presentan en un eje hacia allá y el Estado aparece como cruces discontinuos a través del tiempo. El Estado que se presenta hoy, el Estado de dominio, el Estado de manejo de la mercancía no es el mismo que el de hace 20 años. El Estado de ahora es mucho más sofisticado que el de hace 20 años y por eso ahora nuestro
Estatuto de la Libertad es quizá más árido y por eso tenemos que trabajar más para comprar la misma libertad que íbamos a tener hace 20 años trabajando solo 6 horas, ¿no? O quizás es por lo que estemos haciendo biopolítica. Exactamente, una de las justificaciones de hacer biopolítica es esta, dar cuenta de que nuestras prácticas actuales no son tan actuales, sino que están históricamente traslapadas, estructuradas, traslapadas. El estado de policía no murió cuando nació la razón gubernamental no murió cuando aparece el liberalismo económico. El liberalismo económico no muere cuando aparece el neoliberalismo, para nada. Se van montando toda una serie de legalidades que lo único que sucede es que se van haciendo cada vez más sofisticadas. Y entonces el dominio sobre las poblaciones, el dominio sobre los cuerpos, cada vez es más perfecto, cada vez hay menos diferencia, cada vez esto que aparecía como un estado discontinuo se está empalmando hacia una continuidad con la ley que lo constituye. Y en esta misma lógica es lo que veíamos la vez pasada, sobre... Por eso Foucault tiene frases así como muy polémicas de se tendrá que entender la historia de las enfermedades como pérdidas de la resistencia, una cosa así. Es decir, pensemos que el que a nivel población se haya acabado con la viruela, por poner, con la polio, eso, ¿no? Con la catatonia en términos de psicosis, el que hoy ya no se den, el que hoy ya no haya cuerpos con catatonia, con una psicosis catatónica, que eso ya se quitó por fin y lo festejemos, eso es el problema, porque eso hace y nos da cuenta de que esta población, que era súper diversa, cada vez se va haciendo como más igual, pues. O sea, ya no hay esta diversidad, digamos, de monstruosidades biológicas, ¿no? O sea, todas estas como cosas raras que le salían a los cuerpos y que eran contagiosas y que no permitían hacer poblaciones dóciles, ¿no? Justamente tendrá que verse toda esa tecnología. Por eso Foucault usa y muy como en sus tiempos de los 70s y de hoy en día, como la noción de tecnología. Tecnología, por todo este boom de la tecnología, como nos llega celulares, ¿no? Computación, qué sé yo. Pero tecnología también, y sobre todo esa del iPhone, fue posible porque previa hay una tecnología de el gobernar, ¿no? O sea, hay como una tecnología de los cuerpos, en el sentido de que se van haciendo más económicamente, más manejables, más gestionables, que es con lo que cierra, ¿no? Con la noción de gestión, gestionemos, y entonces vayamos a Chiapas con Marcos y preguntemos su autogestión. O sea, ahí una vez más, los anarquistas haciéndole verdaderamente, claro, ¿no? O sea, dándole el material para que el Estado se mejore, pues, ¿no? O sea, los biopolíticos. Pues ahí justo Foucault es como su propuesta política, por eso es tan seductora y por eso es tan inseguible, y por eso hoy hay Foucaultianos con la palma de mi mano, porque Foucault ya no sigue esta línea del desarrollo, pues, o sea, ya no es zapatista, ya es como, en dado caso Foucault sería como un villista radical, pues, bandolero, criminal, saqueador, transgresor, violador, fumador, consumidor, saturado, como esa política de Villa podría gustarle a Foucault. La de Zapata no, porque la de Zapata es un verdadero desarrollo de la comunidad, pues, o sea, ahora sí vamos a hacerlo bien, pero ese bien, ¿no? O sea, tiene un gran riesgo, o sea, que yo con Zapata no tendría problemas si Zapata viviera en un mundo solo, ¿no? Como ¿no? Pero viendo la historia del dispositivo, pues lo del zapatismo solo está sirviendo para hacerle el trabajo, para darle ideas buenas y como bien hechas, ¿no? Para que se mejore o que se refine control. Entonces, en este sentido, por eso es que pensemos todas las enfermedades que se han quitado, o sea, que ya nadie las tiene, que ya se perdieron, o sea, porque en un sentido, digamos, moral, sí, podemos decir, oye, qué bueno que ya no haya eso.
moral. Pero pensemos no solo las patologías, pensemos el reverso. O sea, todas las potencias que se han quitado. O sea, no la viruela, no tal, no, sino pensemos en todos los poetas que se han ido perdiendo. O sea, ya no se producen los mismos poetas que se producían porque el dispositivo no los necesita. Entonces, así como la viruela se dio, la catatonia, pues también el arte, la filosofía, pero claro, ¿no? El psicoanálisis, el marxismo mismo, pues, ¿no? O sea, esas porque fueron puestos el artista, el poeta, el marxista, el terrorista como patologías sociales. Entonces, también cada vez hay menos y entonces nos vamos haciendo más gente, pero más similar todos, pues, o sea, o como con menos variación, pues, ¿no? Entonces, claro, entonces este fenómeno es el que está viendo Foucault, pues, o sea, cómo en cada traslape se va perdiendo esa libertad, ¿no? Pero más patético porque es presentada bajo un discurso de libertad, pues, o sea, el que no seas poeta, filósofo, reflexivo, pepenador, catatónico, pues eso es porque eres libre, o sea, está muy bien, te estás gobernando muy bien, ¿no? Entonces, ahí en donde se te vende que estás siendo muy libre, ahí es donde hay que tener más cuidado porque es justo porque le estás haciendo todo este trabajo de normalizarte tú mismo y entonces pues ya no te necesitan perseguir porque eres sumamente normal, pues a quién le vas a causar transgresión. O sea, si eres tan tibio, ¿no? Y tan normal y como tan mezquino, pues a quién le vas a causar, o sea, si haces todo bien y no transgredes nada y no cuestionas nada, pues no eres peligro. Entonces, así como perdimos a la viruela, así perdimos a los poetas, ¿no? Sí, y es interesante también articularlo con lo que surge entre el pasaje entre el medievo y el siglo XVIII otra vez, porque este efecto de límite, este efecto de despotencialización, tiene que ver con la introducción de un principio de limitación del arte de gobernar. Hay una limitación clara ahí, y tiene que ver con un mecanismo de regulación interna de racionalidad gubernamental, una limitación de hecho. En un segundo momento hay un trazado uniforme en función de principios que son valederos siempre y en todas las circunstancias. Este trazado uniforme hablaría de este empuje a, pues sí, respirar de la misma manera, aprender de la misma manera, gastar de la misma manera, es decir, el establecimiento de esos inicios de lo que ahora conocemos como un DSM-4 o las recetas de cómo cocinar. Bueno, claro. O no, o el peor de que llegas a tu clase de ética profesional y te traen el código ético de Trillas, ¿no? Y no, bueno, pues es un manual universal, ¿no? O el código de Ginebra, ¿no? La Convención de Ginebra. Claro. Para trabajar con tu paciente en Iztacala, ¿no? Entonces, claro, y entonces de eso al manual, al DSM-4, o sea, eso es un pensamiento que en psicología como que nos es familiar, pero o sea, sí funciona la ciencia, la vida pública, el gobierno. Pero no nació en la psicología, claro, no nació en la ciencia, nace en esta estratificación que parte del derecho, derecho de un trazado uniforme en función de principios. Los principios serían valederos aquí en China. Hay una tendencia a lo universal. Vean, se tacha la singularidad para dar cuenta de este traslado hacia otro país, que en México se aplique el Minnesota, no importa, el Minnesota tiene la misma validez allá que acá, porque hay un trazado que está avalado por un nivel de veredicción que da cuenta de que aplica en todas las circunstancias y en todo el tiempo, es decir, no hay falla. Así puede ser Javier, así puede ser un chino que esté dando ahorita un curso de biopolítica, da lo mismo, el DSM-4 y el Minnesota tienen el mismo nivel de, pues sí, de validez y de implicación. Hay también anudado a esto una limitación interna, saber en qué se apoya esta generalidad de la que ya les hablaba. El Estado debe de saber, y el saber proviene del mismo interior de la práctica gubernamental. Es decir, se tiene que llevar todo un análisis minucioso de la práctica gubernamental que le va a dar validez. Este concepto de validez es interesante, le va a dar validez a esos principios que se pretenden trazados de manera uniforme. Esto permite que se respeten los límites en cuanto pueden ser calculados en función de los mismos objetivos de la gubernamentalidad. Es toda una tautología y todo el tiempo hablando de lo mismo, pero el eje rector es la
gubernamentalidad, es decir, la manera de gobernar, la manera de establecer la práctica política, la práctica pedagógica, la práctica educativa, la práctica de salud. Y todo esto va no más que abocado a alcanzar el mejor medio de alcanzar estos objetivos plenos. Por otro lado, existe una limitación de las fuentes, y esta establece una división entre lo que es preciso hacer y lo que conviene no hacer. Este es un imperativo que parte de Bentham. En la siguiente sesión vamos a abordar vigilar y castigar, y vamos a trabajar un poquito el panóptico de Bentham. Pero Bentham propone esto: dentro de las funciones de determinada práctica gubernamental hay algo que es preciso hacer y hay algo que conviene no hacer. Hay una división entre lo que entra dentro de la agenda gubernamental y algo que no entraría dentro de la agenda gubernamental. Algo sería preciso hacer, algo sería preciso no hacer. Eso que sería preciso hacer es lo que hay que hacer muy bien, es lo que hay que definir como un principio de veredicción que aplica aquí y allá donde ustedes lo quieran a través del tiempo. Y hay otras cosas que no van a interesar, y en este sentido eso que no va a interesar, a eso yo no le voy a dar un valor o un cálculo de riesgo, a eso yo no le voy a aplicar exámenes, a eso yo no lo voy a tomar en cuenta. Y ahí es donde uno puede pensar este origen de la marginación tal y como nosotros la conocemos: la pobreza, la locura, la poesía, el psicoanálisis, la biopolítica, porque son cuestiones que no son redituables para la agenda de la práctica gubernamental. Por eso en CONACYT quizá apoyen más una práctica que tenga que ver con nado forzado en roedores que algo que tenga que ver con los factores que dan cuenta de por qué esa población se está muriendo de hambre en los basureros de Iztapalapa, ¿no? Vean, hay algo que es no una agenda y algo que sí cabe dentro de la agenda. Esa división viene dada desde Bentham, aquel que pretende establecer un aparato que lo vea todo. Sí, y ahí justamente Foucault va a decir que el biopoder se puede leer como una creación de un campo de percepción, ¿sí? O sea, se va creando una forma de percibir y de qué percibir y cómo se percibe, ¿no? Pero el problema que yo veo más en Bentham es: voy a hacer un modelo donde lo vea todo, pero desde lo que estábamos comentando es: yo voy a hacer un modelo en donde vea lo que me interesa ver, que en realidad es muy poco. Claro, que es mínima, pues, o sea, no es como que una agenda amplia, pues, ¿no? Es como bastante cerrada, y en este sentido, a lo que quiero llegar es: pensemos nuestra pobreza perceptual hoy en día, pues, o sea, lo poco que podemos percibir en general como las cosas, pues, o sea, porque las percibimos, si bien nos va, de tres formas, porque siempre son dos formas: bueno, mala, sana, enfermo, lo veo, no lo veo. Y no, pero es la lógica del político: me conviene, no me conviene. Son es una lógica del mono, ¿no? O me lo como o me envenena. Es la lógica del mono. Bueno, del mono sometido a los experimentos de los alemanes, ¿no? Sí, porque sí, el mono en la selva, poder. Quién sabe qué potencia ha de tener ahí de percepción. Como nosotros en la selva, ¿no? Claro, ¿no? Pero, o sea, en estas ciudades, pues, se va creando una forma de percibir, pero que es bastante cerrada, pues, o sea, no solo es que se estructure, sino que la estructura es muy pobre, pues. Sí, ¿no? sí. Porque a fin de cuentas, como buen modelo científico, lo que se trata es de simplificar el fenómeno y la práctica, ¿no? Claro. Es decir, que a la manera de la comunicación, un circuito de comunicación es efectivo entre más corto sea. Por eso no es interesante el psicoanálisis, por eso es más interesante una terapia de choques o una terapia de estímulos condicionados, porque reduce todo este espectro multirrelacional a dos elementos muy claros: emisor, receptor, estímulo, respuesta, consecuencia. Es algo bastante sencillo, a veces. Lo que se trata de anular es esto que no serviría, no entraría en la agenda. ¿A quién le preocupan los niños que se están muriendo allá en los basureros de Iztapalapa, ¿no? Si lo que nos interesa es afinar el nado forzado en roedores para ver cuánto soporta el estrés y entonces crear una pastilla
que ataque esos efectos de estrés, y luego esa pastilla la podemos utilizar con todos los que vengan acá a nuestro glorioso hospital, ¿no? El asunto es que ninguna práctica que esté dentro de la agenda del Estado carece, pues sí, ninguna práctica carece de no inteligencia, no sé, no es un guiñol, a fin de cuentas es un aparato fino y muy, muy elaborado, es todo un espectro ahí, inclusive fantasmal. Sí, que hay ahí toda una gran trampa, en el sentido de que cuando el Estado, que pues el Estado somos todos, o sea, es tu profe, tu papá, tus amigos, ¿no? O sea, tu novia, sí, pues somos el Estado, ¿no? Somos una comunidad del Estado. Qué patético se escucha, pero sí. Entonces, bueno, cuando el Estado, son los profesores, es a lo que me refiero en este caso, te dicen, es que el psicoanálisis no está en la agenda porque nos lleva mucho tiempo, es muy caro, o sea, no avanzamos, no se comprueba, no nos genera tantos beneficios económicos, o sea, hay que meterle lana, y el psicoanálisis es como un pozo donde no sabes cuándo se va a acabar, entonces, ¿para qué le metemos lana al psicoanalista tal? Pero la trampa es que esta concretud y certeza y comprobación de la rata, ¿no? Y de esta también es bastante fallida, pues, o sea, no es que las ratas sean de, a la primera rata, pum, y ya la encontraron, no, o sea, es carísima, pues, pero, por lo que no se ve, inclusive yo diría que el conductismo es muchísimo más caro que, pues, el biopoder, el psicoanálisis tal, porque el psicoanálisis, claro, ¿no? Bueno, en este sentido, la medicina, ¿no? La ciencia médica es mucho más cara, pero los beneficios sí entran dentro de la percepción. Es eso, pues, o sea, no es que porque el psicoanálisis es muy caro, al contrario, es sumamente barato y austero, nada más de un diván y listo, ¿no? Y no se necesita más. Y no hay que abrir nada, no hay que traer ni un bisturí, no hay que tener, o sea, ninguna más cosa, pues, ¿no? O nos juntamos a leer a Freud un rato y empezamos así. O sea, es algo bastante barato, pues, ¿no? Pero no va por ahí, pues, claro. Finalmente, ¿por qué? Porque el psicoanálisis tiene un tono subversivo como de fondo, de principio, que eso es lo que no conviene, pues, ¿no? Y si revisáramos toda la historia médica de las experimentaciones y los avances, o en sentido tecnológico, la historia del celular, ¿no? O sea, que si ya estamos pues en las universidades y condenados, pues ¿por qué no hacemos una tesis que realmente proponga y que se desmarque de toda esta temática de comprobar en la población, hice un focus group y como estas formas como bastante simplistas, y de seguir haciendo lo mismo, por decir, la historia de la telefonía celular, así, pues, ¿no? Y analizar todo el costo, todo lo caro que ha salido que salga un teléfono nuevo, pues, o cuando sacan el fármaco nuevo de bla, 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 o sea, toda la ratería que se tuvo que matar, todos los científicos que están ahí, o sea, eso es carísimo, pues, claro, ¿no? Entonces, esos costos, ponerlos a la luz y dar cuenta que, o sea, que este discurso de es que eso no lo simpatizamos o no cabe en la agenda porque es muy caro, es completamente falso, ¿no? Es el engaño, es parte del nivel de representación. Claro. Sí, claro. Y a fin de cuentas esto viene dado por Bentham, porque Bentham marca este límite de la acción gubernamental. Y de una u otra forma es más incisivo porque da cuenta de que a partir de esto, interesa, no interesa, es como va a funcionar la práctica gubernamental de ahí en adelante. Esto al interior del sistema, sobre todo del sistema penitenciario, que es donde Bentham hace la mayoría de sus aportaciones. Aparte, igual como Viñeta, Bentham era un genio. Sí. Bentham entra a los 13 años a Oxford, me parece. ¿Ah? Sí, sí. Pues era un genio, hablaba ya latín, griego, era... Sí, no, y no que era un abogado con maestría, era jurista, pero cuando se decía jurista era un renacentista, ¿no? Sí, era un hombre de letras. Claro. Pero la preocupación del hombre de letras tendría que ver con lo que Kant de una u otra manera purifica, ¿no?
que lo que opere de una u otra forma en todo lugar sean los universales de la libertad y la verdad. Y volver ahí al giro de Marx, que es pongámonos del lado de los pobres. O sea, Marx también, genial, brillante, tal, pero tuvo esa capacidad de no seguir este continuum de los... Claro, o con el propio Kant, o etcétera. Pues, o sea, ahí Nietzsche, Marx, Freud vienen a dar este giro de decir, bueno, pongámonos del lado de los desposeídos. Pues, o sea, ¿por qué no hacemos de este poder científico que nos estamos creando, pues, ¿por qué no lo usamos? O sea, que justo Foucault, insistir, no es como de la idea del no poder. Foucault sabe que el poder siempre va a estar y que siempre se resiste a él. Y también, muy bien, muy nietzscheano, entiende Foucault que el poder se desarrolla. O sea, que yo lo voy desarrollando y que de lo que se trata es de desarrollar tu poder. Entonces, si lo desarrollamos, una. Dos, la pregunta ya es, ¿qué vamos a hacer con el poder? No como negarlo, no irme a la montaña, o sea, entrémosle a la disputa del poder, pues, o sea, claro, pues en las instituciones, en los espacios, o sea, claro, pues, o sea, no nos formemos como para escondernos, pues, ¿no? O sea, claro, si aparte queremos hacer un grupo subversivo y clandestino, también está chido, pero, o sea, no necesariamente va por ahí, pues, o sea, es desarrollar ese poder e incursionar en los espacios e ir ganando terreno a partir de la fuerza de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, ¿qué es lo que queremos hacer con este poder científico que nos vamos o que ya tenemos? Pues, o sea, ¿por qué? Porque cuando tú te paras delante de una madre, ¿no? Y le dices, soy psicólogo, el supuesto saber se activa ahí muy cabrón, ¿no? Y es como, dígame lo que sea y yo le hago a mi hijo lo que usted me diga, ¿no? Y entonces, señora, nunca vuelva a querer ese rol. Entonces es como, no le crea a un especialista jamás, nunca, señor, eso es lo que me tiene que hacer caso. Claro, es como yo, que no conozco a su hijo, es la primera vez que lo veo, y entonces ya me depositó todo, o sea, qué hacer, y usted, claro, a ver, dígame qué le meto, qué le diagnosticamos, dónde lo llevamos, tal. Entonces, bueno, justamente por ahí va, pues, o sea, no se trata de salirse de la ciencia, o sea, se trata de meterse con todo, pues, ¿no? Claro, indexicalizarse. Sí. Dentro de este efecto de, pues sí, quizá de caída o de levantamiento que propone Bentham, cabe advertir que la limitación que se introduce dentro de la práctica gubernamental no divide a los sujetos, sino lo que divide son las cosas por hacer. Es una división de tareas, ¿qué te va a tocar a ti? ¿Qué te va a tocar a ti? No se apela a la cuestión de una división del sujeto entre lo que sabe, lo que no sabe, lo que debería saber, no. Tiene que ver con el puro estatuto de las cosas. A fin de cuentas, lo que está en juego en este aspecto mercantil, liberal, son las cosas. Lo que circula, lo que se trabaja, lo que se multiplica, lo que se transforma. Los que gobiernan están limitados por las normas propuestas por la misma racionalidad gubernamental. Las cosas por hacer van a decidir por sí mismas. Los sujetos ya no deciden. Acá se introduce esto que hasta la fecha es una constante. El sujeto no decide, decide la misma cosa. La cosa decide por sí misma. La moneda es una entidad que decide por sí misma. No es Pedro o Juan el que decide sobre la moneda. La moneda decide sobre sí misma y por ende Juan va a estar sujeto a lo que la cosa decida por sí misma. Claro, y ahí justo el gesto político de Foucault es ya no planteemos la nueva forma en donde ahora sí decidamos las cosas, sino asumamos que no tenemos ese control. Sí, listo. Asumamos que el asunto de la democracia no es más que un engaño porque la cosa decide por sí misma. Claro. Entonces cuando me dicen, hey, tú vota, tú decides, no es cierto, la cosa decide por sí misma. Y la cosa tiene que ver con este nivel de circulación, de esta reglamentación, de esta regulación de la circulación de capitales. Quizás Foucault pensaría en una sociedad del futuro, que ya ni se llamara sociedad, pero que permitiera fluir la cosa. Que ya le quitara estas como intervenciones sucesivas extremadamente encadenadas, ¿no? que es este biopoder en el Estado, en Foucault, tiene que ver con una cadena. O sea, ya no es el Estado que dentro esté como este monstruo frío, sino que
como que el Estado no es nada como tal, sino que es una cadena de mando, ¿no? En donde tu madre te vigila, tu amigo te vigila, yo me vigilo, todos nos vigilamos y entonces todos somos esta cadena, todos somos el Estado, porque como en la cárcel de Bentham todos nos estamos viendo qué es lo que y denunciamos, ¿no? Lo que creemos que es que no, es que se quería suicidar, por su bien le hablé a la PGJ, ¿no? O es que él fue el que robó, él fue el que rayó el Vancomer en la marcha, es él, ¿no? Entonces, bueno, pues lo señalamos porque, pues claro, nosotros mismos somos el Estado que vigila y le hace la chamba al Estado y entonces lo ponemos ahí. Ese es el que le pegó, ese es él, ¿no? Es él el que le pegó a un policía, es él. Entonces como decir, ver, güey, o sea, ¿y ahora por qué le hace la chamba al policía, no? Pero acá el asunto es que la trampa está puesta desde esta, pues sí, desde este principio de que la cosa decide por sí misma, porque entonces ya se puede castigar al soberano. Si el soberano la caga, si infringe la ley, será preciso castigarlo por ilegítimo. Entonces nos pasan los videos donde está el político del PRD con los millones ahí de pesos, ¿no? Es decir, el soberano también puede ser castigado si infringe la ley. ¿Por qué? Porque la cosa decide por sí misma y la cosa no es Bejarano, la cosa es la cosa mercantil, el capital que está en juego. No serían los personajes que están posicionados en el mundo. Eso es humanismo y eso es también una función fantasmática. Eres un humano, tú decides, tú lo puedes hacer, tú eres... Ese es como el ropaje con el que se presenta esta violencia del mercado. O sea, en términos humanísticos, de la libertad, ¿no? Del desarrollo, del crecimiento biológico, cuando en realidad de fondo es el mercado y es un temor de ir quitando esas otras conductas y cuerpos que ya no nos sirven y que no nos interesa que sigan hablando y que sigan aquí. Exacto. Entonces, bueno, tirarle a que en 100 años desaparecerán los profesores como tal, ¿no? O sea, o como la lectura de libros, eso ya va a ser como obsoleto, ¿no? Ya leer y... No va a estar en la agenda ya. Claro, piensen en las escuelas estas primarias como de, así, de trilingües, o estas así como súper eurocéntricas, ¿no? Pues ya al profesor ya le castigan, muy del perredista robándose las ligas, bueno, las ligas que capturaban mucho dinero, justamente te prohíben que los niños escriban en papel. Eso ya, o sea, eso está castigado ya, ¿no? O sea, ya está reglamentado y los niños en estas escuelas eurocéntricas, trilingües, biculturales, claro, finlandesa, holandesa, irlandesa, pues justamente ya es prohibido y te regañan si los niños trazan y se inscriben en lo real, porque trazar, escribir, esto, o sea, hacer un trazo, esto es inscribirte en lo real, ¿no? No es hablar también, pero no hay como un trazo, entonces ya es quitarles el trazo, ¿no? Y ahora todo es gadget, ¿no? Entonces, bueno, no, güey, pues todos traen su lab, pues un celular y el pizarrón es touch, ¿no? Entonces, pues ya no se... Bueno, pues pensemos que estas conductas de los que estamos acá, claro que están consideradas y calculadas, y la tirada es que el desarrollo las vaya quitando, pues. O sea, que con el tiempo, bajo el discurso humanista, ¿no? De somos superdemócratas y permitimos la diferencia, pues la vamos quitando. Entonces todos, o sea, se van haciendo un montón de güeyes donde su diferencia se expresa en yo consumo esto, yo, mientras todos le consuman, yo le voy al Chivas, yo al Atlante, somos superdemócratas, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras todos consuman fútbol, ¿no? Entonces, y Coca-Cola y la chela y así, pues entonces ya ahí las conductas son muy similares, solo que tú traes la del América y tú la del Atlante. Bueno, no, la del Atlante porque no hay del Atlante, pero del Tigres, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, pues, ¿no? Solo cambió su camiseta, pero sus prácticas son iguales y políticamente no hay reflexión mínima, no hay intención de cambio, sino ir cada 15 días al por decir una práctica así, o como cada que salgo con mi novia, que aparte es como, el concepto es salir a 2, 3 mismos lugares, iguales a los que va mi cuate, y mi cuate, y mi cuate, y la diferencia es que vemos películas yo de guerra y él de
de policías, ¿no? Que son como iguales, ¿no? Yo veo guerras, cine de guerra, y él ve cine de acción, ¿no? Y entonces, bueno, de ciencia ficción, ¿no? Que dices, güey, la ciencia ficción, ¿en qué momento, no? Todos estos grandes ficcionarios, ¿no? Borges se vuelve a quedar ciego, ¿no? O sea, ahí se saca los ojos como él mismo, ¿no? Si ves a ciencia ficción de cine. Entonces, bueno, finalmente lo que está pasando es que esas conductas bajita la mano, sofisticados, sin hacer gran escándalo, se están quitando, pues. Piénsenlo en cosas muy, muy básicas. En los 60s, los libros que se circulaban de Marx, había muchísimos. O sea, ediciones varias y de varias cosas. Y hoy en día de Marx, güey, Marx, somos demócratas, vean a Gandhi, sí, pero ya nada más hay 10 obras de Marx, ya las 40 que circulaban ya les han ido quitando. O sea, porque pues eso ya no se quiere que se lea. Pues, ¿no? Y eso es, digamos que es un remanente de lo que pasa entre el siglo XVIII y siglo XIX. Hay un imperativo que permite que se dé un salto ahí, y el salto tiene que ver con no gobernar demasiado. Se trataría de no gobernar demasiado. Escribir es gobernar demasiado. Estar escribiendo libros en papel es el extremo de la pérdida de tiempo, porque el tiempo se tiene que economizar. Entonces es más válido dar cuenta de esto en otro sistema codificado que estar escribiendo. Claro, no pensemos, gobernar demasiado. O sea, pensemos esto ya muy interesante y agudo en este texto particular de Foucault, la idea de las naciones, los estados, ¿no? Tal cual como se estaba exponiendo, esta parte, las independencias nacionales, ¿sí? Es porque la colonia quería gobernar menos. O sea, tengo mis colonias y yo corona, ¿no? O sea, tengo tantas colonias, pues les tengo que pagar todo, cabrón, que se independicen. Y entonces ellos tienen que administrarse, ellos tienen que invertir y finalmente van a seguir exportando millones de... Entonces, esos casos, que no es tal cual por decir, pensemos en México, si hubo una lucha ahí, pero pues también, o sea, queda como muy claro ahí, pues, o sea, los indios no sabían ni qué, los mandaron allá al batallón, ¿no? Aunque los fusilaran, tal. Bueno, se independiza México con alguna ideología, con alguna teoría de la nación, más bien a la corona le salía carísimo y la corona ya no pudo seguir subsidiando todo un pedazo, porque aparte tenían todo el continente los cabrones, ¿no? O sea, era carísimo. Entonces, independencia nacional, que es el biopoder y su génesis. Ahí, independizarse los gobernados de los gobernantes, ¿sí? Entonces, independizamos. Y tenemos casos como Belice, que ya es la muestra más clara. Belice se independiza, pero esa está muy patética porque lo independizan. O sea, ahí no hubo caudillos ni matanzas de indios, ¿no? Y aparte fue en los 50s, o sea, ya cuando todo esto... O sea, Belice, imaginen ahí la coyuntura y la rareza. Es un país de paso, un país que tiene solo una escuela en todo el país, donde solo pasan mercancías, drogas, ya, donde no hay industria, donde valen... Entonces, Inglaterra tenía Belice, ¿no? Y ni aprendieron a hablar bien inglés, y hablaban también español, y, o sea, no funcionaba. Dicen, güey, independízalos. Entonces, hacen un en el 52, o sea, esto fue hace 15 minutos, ¿no? Sí, o sea, porque estamos hablando del siglo XVII, ¿no? O sea, entonces, pero, o sea, ya pasó Hidalgo, de América Latina, Bolívar, ya está, creo que ya Chávez ya daba sus primeros pasos, así, y Belice seguía siendo colonia, ¿no? Ya Castro ya estaba en la cárcel y ya estaba haciendo sus manifiestos, y Belice seguía en la colonia, ¿no? Entonces, Inglaterra como que dicen, oye, güey, ya las cuentas no están, vamos a multiplicar a ver qué ajustamos. Güey, Belice no produce nada, no hablan bien nada, ¿no? Ni francés, ni inglés, ni español, son de